Gloria a Dios. Yo quiero compartir contigo en esta mañana un mensaje que se encuentra en Romanos 4, del 18 al 21. Romanos 4, del 18 al 21. Y gloria a Dios. Vamos a estar leyéndolo por parte. Vamos a hacerlo diferente en esta ocasión. Amén. Pero el mensaje que te traigo en esta mañana es titulado Esperanza contra Esperanza. Dile que está a tu lado, esperanza contra esperanza. ¿Qué significa esperanza contra esperanza? ¿Qué diferencia hay entre esperanza y fe? ¿Cuántos saben lo que es fe? Dice la palabra, ¿verdad? En Romanos 11, que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es una certeza, es una convicción de que aunque tú no lo estés mirando, tú lo vas a ver. Amén. Pero la esperanza, miren la diferencia. Yo antes pensaba que era lo mismo prácticamente, la fe y la esperanza. Pero la esperanza es una actitud, es la actitud positiva que tú tienes o tú decides tener mientras estás esperando el cumplimiento de esa promesa. Amén. La esperanza es actitud positiva de que tú sabes que Dios está al control y de que algo bueno va a pasar. Amén. Y tú te mantienes con gozo, porque dice la palabra que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Y ese gozo te fortalece y me fortalece. Entonces, no podemos perder esa esperanza. Aleluya. Dice la palabra que todavía quedan la fe, la esperanza y el amor. Tenemos que guardar la esperanza. Pero cuando se está refiriendo precisamente ese versículo en el 18, si lo tienen ahí, dice así: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. ¿A quién se está refiriendo ahí? Abraham. Entonces dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de multitud. Aun cuando no había motivo para tener esperanza, Abraham siguió teniendo esperanza. No había motivo para tener esperanza, porque Abraham era anciano. Abraham tenía ya casi 100 años. Sara tenía 90, su esposa, y aparte de eso era estéril. El Señor le había prometido un hijo. A través de ese hijo iba a ser padre de multitudes. Imagínense ustedes que Dios le dice a este hombre, aleluya, que no tenía ni una descendencia cuando le hizo la promesa, gloria a Dios, y ya era anciano, y le promete que va a tener miles y millones de hijos, y le dijo: sal afuera y sal a ver las estrellas. Gloria a Dios. Entonces, si tú puedes contar las estrellas, así tú vas a poder contar tu descendencia, de tan grande que va a ser tu descendencia. Gloria a Dios. Se lo está diciendo a un hombre viejo, a un hombre avanzado en edad, a un hombre que está casado con una mujer que no puede tener hijos. Eso es esperanza contra esperanza, porque aún sin él tener la más mínima probabilidad humana, aleluya, de que esa promesa se pudiera creer, él la siguió creyendo. La siguió creyendo, se asió de ella. Gloria a Dios. Por eso Abraham fue llamado padre de la fe. Porque no importa la situación o la circunstancia que estaba viviendo, él siguió creyendo. Amén, gloria a Dios. Dice aquí, no sé si te has dado cuenta, pero el Dios de la Biblia le gusta actuar cuando las probabilidades humanas de poder salir victorioso de una situación son casi nulas. El Dios de la Biblia le gusta actuar cuando las probabilidades de que algo ocurra es casi inexistente. Cuando las probabilidades son mínimas. ¿Qué probabilidad había de que Abraham pudiera tener una descendencia tan grande? ¿Qué probabilidad humana había
en ese momento de que Sara pudiera dar a luz un hijo. Y no solamente un hijo, sino que estaba hablando de que iba a ser padre de multitudes a través de ese hijo. Amén. ¿Cómo creen ustedes que en realidad estaba el corazón de Abraham? Era ahí confiado en esa promesa. No era mirando, no era por vista. Él tuvo que caminar por fe. Amén. Pero no solamente Abraham. Si vemos las historias de la Biblia, por ejemplo Moisés, el Señor lo mandó a sacar el pueblo, ¿verdad?, de Egipto. Pero cuando estaban a punto de pasar ya al lugar, se encontraban entre la espada y la pared, porque los enemigos venían detrás. ¿Y qué tenían delante? El mar. Era esperanza contra esperanza. O sea, ya ellos ahí podían morir, podían quedar. Si Dios no hacía algo, ahí se iban a quedar. Pero, como decía el Chapulín Colorado, no contaban con mi astucia. Ahí se presentó Dios. Dios es un Dios que llega a tiempo. Dios es un Dios que pelea por sus hijos. Abrió el mar rojo. Lo inesperado, lo improbable sucedió. Dios abrió el mar para que sus hijos cruzaran en seco, aleluya, y pudieran seguir hacia adelante. Y cuando vinieron sus enemigos detrás, el mar los arropó. ¿Qué probabilidades habían de que el Señor pudiera hacer eso? Eran nulas, prácticamente humanamente hablando. Pero no, nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Daniel fue echado al foso de los leones por defender su fe, por no dejar de orar, aún cuando había un edicto en contra de que oraran. Él siguió creyéndole a Dios, él siguió orando. Lo lanzaron al foso de los leones. No fue que Dios lo libró del foso, fue que aún en el foso, Dios, ¿qué hizo? Lo improbable. Le cerró la boca a los leones para que Daniel pudiera seguir orando aún en medio del foso. Aleluya, gloria a Dios. Lo improbable Dios va a hacer por ti y va a hacer por mí. Es lo improbable. Dios está permitiendo que llegue hasta el final. Dios permite a veces que lleguemos al precipicio, pero Él no nos va a dejar caer. Él no nos va a dejar hacer daño. Algo Dios va a hacer. Un de repente Dios va a traer. Amén. Así como los 3 amigos de Daniel fueron tirados en el horno de fuego por no querer postrarse ante la imagen de aquel hombre. Gloria a Dios. Ellos dijeron no, porque mi Dios me librará aún del horno de fuego, y aún si no me librare, yo como quiera no me postraré. Aleluya. El Señor en ese momento hizo lo improbable. En medio del fuego, cuando lo calentaron 7 veces, ellos estaban ahí dentro. Y dice que ni sus cabellos se quemaron, ni olía al fuego su ropa, no olía a fuego. Y no solamente eso, ellos estaban danzando en medio del fuego. Gloria a Dios. Y juntamente con ellos había una 4ª persona. Aleluya. Estaba en medio de ellos el ángel de Jehová. Dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Hay alguien que te defiende. Hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que aunque pases por el fuego no te va a dejar solo. Y no va a permitir que ese fuego te queme. Isaías 43. Aunque pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa es la diferencia de los hijos de Dios. Los hijos de Dios pasamos por el fuego. El Señor no nos libra del fuego. Es más, el fuego es 7 veces peor a veces. Aleluya. Pero la diferencia es que en el medio del fuego hay alguien que está contigo. En medio del fuego Él danza contigo. En medio del fuego Él te da la fortaleza y te hace entender que el fuego no es nada para el Dios que te ama y que te cuida. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios. Él es el Dios de lo improbable. Aleluya, por eso es que la ciencia a veces se rompe la cabeza,
Porque cuando se trata de un Dios todopoderoso, no hay probabilidad. Aleluya. No hay probabilidad. Dios anda buscando hombres, mujeres que le crean a Él esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. No importa que tú seas estéril como Sara, si el Señor te prometió un hijo, es que eso tú lo vas a ver en el nombre de Jesús. Es que el Dios que te lo prometió no es un Dios de lo probable, es un Dios de lo improbable. Amén. Es un Dios de lo imposible. Es un Dios que se glorifica, aleluya, en medio de las circunstancias más difíciles. Gedeón, aleluya. La historia de Gedeón me encanta. Porque el Señor le envía a Gedeón a pelear con un ejército numeroso, un ejército enorme. Y él tenía a su cargo 32,000 hombres, me parece que eran. Cuando el Señor, pero el ejército enemigo tenía 135,000 soldados preparados para la guerra. O sea, ¿cuánto duplicaba el número? ¿Verdad que sí? Y el Señor le dice, todavía son muchos. Todavía son muchos. No puede salir con tantos. Oye, los enemigos venían con 135,000 y él tenía 32,000. Y el Señor le dice, no salgas a la guerra porque son muchos todavía. Dile que el que tenga miedo, que retrocedan, que no van. Y ese mismo día se fueron 22,000 y se quedaron solo 10,000 con Gedeón. En un día que Gedeón le dijo, los que tengan miedo, levanten la mano, váyanse para su casa. Que el Señor no le va a entregar a ustedes la victoria. Esto es para valientes. No importa la cantidad, es para los que creen. Aleluya. Pero aún con los 10,000 le dijo el Señor, no, todavía son muchos. Ve al río y los que tomen agua, lamiendo el agua, esos son los que van a ir contigo. Los que se arrodillen a tomarse el agua, esos se van a quedar. Y solo 300 hombres salieron a la guerra con Gedeón. Y a esos 300 hombres el Señor le plació darle la victoria sobre 135,000 soldados armados que estaban listos para la guerra. ¿Saben lo que pasó? Que el Señor hizo que el ánimo de ellos desfalleciera. Confundió a sus enemigos. Le dio un sueño al enemigo, donde ellos se pusieron a temblar. Y entendieron antes de que el Señor le entregara la victoria a Gedeón, que ya ellos estaban perdidos. Aleluya, eso es lo que el Señor hace. Dice la palabra, saldrás a buscar tus enemigos y no lo vas a encontrar. Aleluya, porque el Señor es quien pelea por ti. El Señor es quien pelea por ti. ¿Cuántos dicen amén? Yo lo creo. El Señor pelea por sus hijos. Él es celoso. Él es celoso con aquellos que le creen, aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántas probabilidades habían de que María pudiera quedar embarazada siendo virgen? Ninguna probabilidad. Sin embargo, quedó embarazada siendo virgen por obra del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántas probabilidades habían que uno de los más fuertes perseguidores de la iglesia, llamado Saulo de Tarso, que mataba a los cristianos sin piedad, que los perseguía, que ese mismo Saulo se iba a convertir, aleluya, bendito Dios, en él, uno de los más grandes defensores del evangelio, de la palabra de Dios, que defendía la palabra de Dios a capa y espada, que dedicó tanto su vida hasta el punto de decir, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Ya yo morí hace tiempo que Saulo quedó atrás. Dios es el que cambia las vidas, Dios es el que transforma los corazones más duros, aleluya, esos perseguidores, esos rebeldes, aquellos que el mundo cree que ya no hay esperanza. Ahí es donde el Señor se glorifica. Ahí esos son los que el Señor le gusta elegir. Así que no te menosprecies, no nos menospreciemos, no menospreciemos a nadie, porque nosotros no sabemos aquellos que Dios ha escogido,
aún del polvo. Amén. Aún del polvo, como decía Job. Yo sé que mi Redentor vive. La esposa le decía, pero ya con tanto que te ha sucedido a ti, ¿tú quieres seguir esperando más? Maldice a ese Dios que tú le sirves y muérete. Porque tú quieres tener más mala suerte que la que tienes. Se murieron tus hijos, te quedaste sin riqueza, todo lo que tenía lo perdiste. ¿Qué tú estás esperando? Ya maldice ese Dios que tú le sirves. No le siga orando, no le siga adorando, no le siga clamando. Ese Dios no te oye, ese Dios no te escucha, maldícelo. Y hay gente que va a decirte a ti, hay gente que va a insinuarte a ti que ¿dónde está el Dios que tú le sirves? Que ¿dónde está el Dios que ellos no están viendo nada? Pero tú tienes que decirle, como dijo Job, yo sé, es que yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará, aleluya, aún del polvo se levantará, porque Dios le dio vida a Adán del polvo, lo formó del polvo y sopló y cobró vida. Amén. Dios puede sacar de lo que no es. De la nada Dios puede hacer algo grande y lo quiere hacer. ¿Sabe por qué? Lo vamos a ver, es porque la gloria tiene que ser dada a Él y no al hombre. ¿Cuántas probabilidades habían de que Lázaro, con 4 días de muertos, resucitara? Y Jesús sabía que él estaba enfermo y él podía ir donde Lázaro y María y Marta, que eran sus amigos, antes de que él se muriera, y oyó la noticia antes de que él se muriera, pero él se quedó con sus discípulos haciendo la obra del Señor, de su Padre. Pero cuando llegó el día que el Señor le dijo, ve, él fue. Ya tenía 4 días y Marta le dijo, Señor, si hubiera venido antes, pero ya hace 4 días y ya hiede. Hace 4 días que está enterrado, ya no hay forma. Y Jesús le dice, Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te lo he dicho que solamente tienes que creer para ver la gloria de Dios? No es si tiene un día, no es si tiene 2 días, 3 días, 4 días. Es que yo me voy a glorificar, porque es para que la gloria del Señor sea vista. Si tú te sanas de una gripe, nadie le da la gloria a Dios, porque un calmante, un antigripal, te lo puede sanar, ¿no es así? Amén. Pero si tú te sanas de un cáncer terminal, si el Señor te sana de un cáncer, para Dios es lo mismo la gripe que el cáncer. Pero la gloria de Dios es mayor delante de los hombres, ¿verdad? Cuando la persona es sanada de un cáncer terminal, ¿sí o no? Entonces a veces Dios permite que lleguemos a lo último. Dios permite que lleguemos al precipicio para que su nombre sea glorificado, para que su nombre sea exaltado bien en alto. Y así como dijo el rey, cuando los 3 amigos de Daniel estaban en el horno, dio la orden cuando salió, que y a Daniel también cuando fue tirado en el foso de los leones, que nadie más adore a ningún otro Dios, al Dios de Daniel. A ese Dios es que vamos a adorar, porque ese es el Dios poderoso, ese es el Dios grande, ese es el Dios que salva, ese es el Dios que te libra de los leones, ese es el Dios que te libra del fuego, ese es el Dios que te sana del cáncer terminal, ese es el Dios que restaura aquel que ya nadie tenía ninguna esperanza con él. Amén. Dios es un Dios de lo imposible. Dale un aplauso al Señor, aleluya, gloria a Dios. En el versículo 18, en la parte B, dice, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Conforme a lo que se le había dicho. Él estaba creyendo a una palabra. Abraham estaba creyendo conforme a lo que se le había dicho. Él no estaba creyendo conforme a lo que estaba mirando. Y nosotros, los hijos de Dios, estábamos llamados a caminar
no por vista, sino por fe. Amén. Es conforme a lo que se te ha dicho. Dile que está a tu lado. ¿Qué te ha dicho Dios? ¿Qué te ha dicho Dios? Camina conforme a lo que se te ha dicho. Aleluya, gloria a Dios. Y en el 19 dice, y no se debilitó en fe, al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Dice que Abraham consideró su cuerpo y ese viejo que estaba viejito ya. O sea, él no negó su realidad. Él dijo, ¿verdad? Yo estoy viejito. Mi esposa está viejita, está muy mayor, es estéril. Es verdad que está difícil la cosa. Pero él consideró a sí mismo, porque la fe no es negar la realidad. Amén. Sino es entender que hay un Dios que está por encima de tu realidad. Amén. Esa es la fe. Esa es la esperanza. Es que tú estás viendo la realidad. No estamos ciegos los cristianos. Cuando decimos que estamos en victoria y estamos pasando el Niágara en bicicleta, no estamos negando nuestra realidad. Es que le estamos creyendo al Dios que está por encima de mi circunstancia. Aleluya. Y eso fue lo que pasó con Abraham. Él miró su cuerpo y dijo, sí, es verdad, estoy casi muerto. Aleluya, gloria a Dios. Pero no se debilitó en fe. Dice que se fortaleció en fe. Se fortaleció en fe. Fortalece tu fe en esta mañana. Yo espero que esta palabra fortalezca tu fe en esta mañana y fortalezca mi fe. Fortalécete en el Señor. Yo no sé qué promesa, qué palabra hay en ti que tú todavía estás esperando. El Señor quiere que en esta mañana tú fortalezcas tu fe y le creas a Dios como lo creyó Abraham. ¿Sabe lo que hizo Abraham? Que le daba la gloria a Dios antes de ver a Isaac. Antes de que la promesa se cumpliera, ya él le estaba dando la gloria a Dios. ¿Sabe lo que hacía eso? Que fortalecía más su fe. Porque cuando tú le das la gracia al Señor, antes de que ocurran las cosas, tu fe se afirma, tu fe se fortalece. Pero cuando tú empiezas a quejarte, ay, Dios mío, pero es que Dios se tarda tanto. Es que mira como ya yo estoy viejito. Yo no sé cómo es que Dios va a hacer eso. Si Abraham, ¿ustedes se imaginan a Abraham diciendo eso? Yo no me lo imagino. Ay, pero ya Dios se le fue el tiempo a Dios. Ya Dios no puede hacer nada conmigo. Y empieza a quejarse. ¿Y por qué fue que Dios me hizo esperar? ¿Y por qué fue que Dios me sacó de mi tierra y de mi parentela? Hacerme esperar, ponerme viejito. Y todavía la promesa no se cumple en mí. ¿Por qué? Pero Dios es un Dios malo. Y mucha gente empieza a cuestionar a Dios. Y mucha gente comienza a quejarse de Dios. Y mucha gente comienza a negar a Dios porque no ve el cumplimiento de la palabra, sino que ve todo lo contrario a lo que Dios le había prometido. Pero vamos a ser como Abraham. Vamos a fortalecernos en fe. Vamos a creerle a Él esperanza contra esperanza. Vamos a empezar a darle gloria a Dios por lo que viene. Aleluya. Porque el justo por la fe vivirá. Amén. ¿Cuántos creen que Dios va a hacer cosas grandes, hermosas? ¿Cuántos creen que Dios es fiel? Y vamos al último versículo. Gloria a Dios. En el 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo. Gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que el Dios que él le servía era totalmente poderoso para hacer todo lo que había prometido. Entonces ahí cambiamos la mirada de Abraham al Dios de Abraham. Abraham estaba plenamente convencido de que el Dios al que él le servía era totalmente poderoso para cumplir todo lo que él le había prometido. Entonces la fe de Abraham no se basaba en él, ni en las circunstancias, ni en lo que él veía. Era en el Dios de Abraham. Era en el Dios que le había creído. Aleluya. Si tú y yo sabemos quién es nuestro Dios,
vamos a entender que no hay nada imposible para Él. Si tú y yo sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, que Él es el Dios de lo improbable y que en Él no hay sombra de variación, dice la palabra, que todo lo que Él ha prometido y todas sus promesas son en Él sí y en Él amén. Gloria a Dios. No importa que tú estés viendo lo contrario, porque tú no estás confiando en las circunstancias, sino en el Dios que te lo prometió, en el Dios que te hizo la promesa. Porque Él no es hijo de hombre para mentir. Y Él es fiel y verdadero. El carácter de Dios, nosotros tenemos que conocerlo. Si tú no conoces el carácter de Dios, tu fe nunca va a estar firme, nunca va a estar fuerte. Pero si tú conoces al Dios que tú le sirves, tú vas a ser capaz de por una sola palabra empezar a caminar sobre las aguas. Si el Señor te dice camina, tú vas a ser capaz de caminar sobre las aguas. Porque no estás confiando en ti, sino en aquel que dio la palabra. Amén. Él es totalmente poderoso, aleluya. Gloria a Dios. Yo recuerdo una anécdota, hermanos, cuando todavía aquí no había iglesia en sí, sino que lo que había era un centro de ayuda comunitaria y para los niños. Hubo personas, algunas personas en la comunidad que comentaron, llegaron a comentar, pero ese lugar deberían de cerrarlo porque ahí no hay nada. Ahí solamente van los niños y va un grupito muy reducido. Éramos en ese entonces quizás 5 o 6 personas que nos reuníamos aquí. Y llegué a escuchar esos comentarios, llegaron a mi oído. Esos comentarios, eso deberían de alquilarlo a otra persona que le sacara provecho, a alguien que le sacara provecho. Porque entendían que lo que se estaba haciendo no era realmente lo que debía de hacerse, pero el Señor estaba plantando la semillita. Amén. El Señor estaba plantando la semillita de lo que Él había prometido. Y yo recuerdo que alguien me llegó a plantear, vamos a alquilar el lugar porque ya como que no había mucha esperanza. Y recuerdo que el Señor me trajo la promesa que había hecho en este lugar. Y yo le dije a la persona, ¿y qué vamos a hacer con lo que Dios nos prometió? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos prometió? La promesa está ahí. Vamos a creer, vamos a caminar en esa promesa, aunque no lo estemos viendo. O vamos a retroceder porque la promesa, porque la piña se puso agria. Déjame decirte que la piña muchas veces se pone agria. Déjame decirte que la crisis viene a nuestra vida. Y que nuestra fe tiene que ser probada. Porque si no necesitamos fe, si todo está bien, no la necesitamos. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Entonces, no es por vista, hermano. En ese momento seguimos caminando en fe, aleluya, porque el Señor nos mostró la promesa. Si hay algo que se te está tornando un poco confuso ahora mismo, te digo, de parte del Señor sigue creyendo, porque hay una promesa. Hay una promesa que pesa. Si no hubiéramos seguido en pos de esta promesa, no estaríamos aquí hoy. No habría una iglesia plantada. No estaríamos viendo tantas cosas lindas. Es que en medio del fuego tenemos que seguir avanzando. Es que cuando las pruebas se intensifiquen, aleluya, es que tu fe tiene que ser probada como el oro. Y esa fe tiene que brillar. Gloria a Dios. La fe de Abraham fue probada, porque después que le enviaron la promesa, él tuvo que entregarla otra vez. Y le dice al Señor, entrégame a tu Isaac, al hijo de la promesa. Hay veces que Dios te entrega una promesa y después te la pide otra vez, a ver si el corazón tuyo está en la promesa o en el Dios de la promesa. Y vuelve y te la pide, aleluya, bendito Dios. Pero si somos como Abraham y estamos dispuestos a entregarle nuestro Isaac,
a sacrificar ese Isaac, vamos a ver la gloria de Dios. Porque el que te hizo la promesa no te va a dejar en vergüenza. Él va a proveer para el holocausto. Él va a proveer el cordero. ¿Cuántos lo creen? Él lo va a proveer. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. Gloria a Jesús. Esperanza contra esperanza. Yo prefiero seguir, no sé tú, contra todo pronóstico hacia el llamado que Dios me ha hecho, hacia la promesa que Dios me ha hecho. Yo prefiero creer y seguir esperanza contra esperanza. Aleluya. En Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Aleluya. Es necesario que nosotros creamos que Dios es el que nos va a premiar, es el que nos va a dar el galardón. En 1 de Pedro 1:7 dice, para terminar, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada. Mira cómo tiene que ser hallada tu fe y mi fe. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hay una manifestación de gloria para tu vida. Hay una manifestación de gloria para mi vida. Pero en el mientras que estemos pasando por ese fuego, que nuestra fe sea hallada en gloria y alabanza de su nombre. Amén. Que todo lo que nosotros hagamos sea para glorificar el nombre de nuestro Dios. A ese que le creemos, al que Él es fiel, al que es poderoso.